Ser autista en este mundo es bastante complicado y tenemos un vocabulario ya para referirnos a ciertas cosas. Así que como hincapié inicial para este canal quiero compartir ese vocabulario para que entiendan a lo que me refiero cuando hable, sin estar explicando constantemente lo mismo. Vamos a partir por el término masking. Masking, que significa enmascarar, hace referencia a todas esas conductas en las que la persona autista, consciente o inconscientemente, busca ser socialmente aceptable. Y eso lo lleva a ser una persona camaleónica y se va comportando de forma diferente dependiendo del contexto social en el que se encuentre. Desde cosas tan simples pero tan perjudiciales como lo es suprimir las estereotipias, stimming, o evitar hablar de los temas de interés porque hablamos demasiado cuando se trata de eso, en algunos casos, hasta lo más perjudicial que es cambiar completamente la personalidad, apariencia y cualquier cosa basándose en el entorno. Se da una crisis de identidad con el paso de los años porque uno no sabe qué es realmente, no sabe qué es verdadero y qué tuvo que adquirir como respuesta a la presión social, a la necesidad de desarrollarse en un entorno que no estaba adaptado a ello. Stimming. Las estereotipias son comportamientos autoestimulantes en los que uno busca regular sus emociones, uno también lo hace por diversión. Es algo que nos da tranquilidad, nos da seguridad y es muy necesario. Reprimirlas para buscar que mejore es irreal, porque el autismo, al ser un neurotipo y no una enfermedad, no hay que suprimirlo, sino que aceptarlo e integrarlo en el día a día de la persona autista, ya que el simple hecho de suprimir estereotipias lo vuelve masking, porque las personas necesitan las estereotipias para autorregularse y para prevenir las crisis. Dentro del concepto crisis está el meltdown y el shutdown. Y se dan de por sí por una sobrecarga de estímulos sensoriales, cognitivos y emocionales. O sea, cualquier cosa que sea lo suficientemente abrumadora puede desencadenar una crisis. Y uno como persona autista está más propenso a ellas cuando tiene necesidades no cubiertas, de necesidad de dormir, tomar agua, ir al baño, comer, cualquier cosa que no esté cubierto. Al no poder comunicarlo algunas veces, hace que cualquier cosa se sienta más molesta. Cuando hay muchas necesidades es abrumador y los estímulos sensoriales a los que uno acostumbra a escuchar y sentir constantemente se vuelven abrumadores e insoportables, porque como tienes poca energía y además tienes tanto estímulo, no se puede, no se llevan bien una cosa con la otra. Y eso es un desencadenante a las crisis. El meltdown, en palabras sencillas, es la respuesta del cerebro de lucha o huida. En esos momentos se pierde parcial o totalmente el control del cuerpo y de la mente y de lo que uno hace. Ese es el típico berrinche, como le llaman algunas personas, en el que la persona autista se golpea a otros, busca autodefensa y autoprotección a través de eso. Y muchas veces se da que aparentemente de nada ocurre, pero también hay un proceso un proceso tardío, procesamiento tardío de emociones, en el que una secuencia de sucesos desencadenan la crisis en el momento menos esperado, porque como persona autista es complicado tener esas crisis de la nada, llega a ser muy vergonzoso para uno mismo. Y al tener esa pérdida temporal del control dentro de uno mismo, ocurren cosas como
en busca de autodefensa, si alguien tiene la intención de hablar, buscando consolar, uno como desencadenante va a terminar diciéndole verdades y diciéndole todo lo que opina que esa persona está haciendo mal y pidiéndole que se aleje. Y a fin de cuentas es complejo, porque si bien uno ya es socialmente extraño para otros, ser brutalmente honesto porque estás con una pérdida de control de tu cuerpo y de la forma en la que estás reaccionando es desagradable tanto para la persona autista, que necesita a la otra persona a pesar de sus falencias, como para la otra persona que escucha en un meltdown la parte más hiriente de la persona autista. Escucha en esa búsqueda de autodefensión todo lo que a la persona autista le molesta y no había comunicado. Lo escucha de la manera más brutalmente honesta que le salga en ese momento, porque no está controlando su ser. Y la verdad es que es vergonzoso. Se define como vergonzoso porque es incómodo que te vean llorar, que te vean colapsar, y que gran parte de ello busque minimizar tu sufrimiento a través de un supuesto consuelo. Como que buscan minimizarlo, pero no hay una intención de que realmente te calmes y de que te sientas mejor. Se nota que no está esa intención, que la intención es que dejes de molestar. Es algo que se veía mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela. Así se veía. A ellos no les importaba mi bienestar, no les importaba que yo me sintiera mejor y que yo me recompusiera de aquello que me estaba ocurriendo. Ellos querían que yo dejara de molestarles, que guardara silencio y que simplemente dejara de molestar, tal cual. Y aquí viene el shutdown, que el shutdown es un apagón, así, que es igual de abrumador que un meltdown, pero es muy interiorizado. Todo ese pánico y ese descontrol se vive hacia adentro. Esa corriente de pensamientos que fluye y uno no puede detener, esa necesidad de tener estereotipias y esa necesidad de estar tan autoprotegido, es como tan abrumante como un meltdown, pero se confunde con tranquilidad porque no se muestra, no se exterioriza. Un shutdown, de todos modos, se puede notar cuando la persona parece desconectada. Por ejemplo, si la persona de por sí tiene tendencia a responder a su nombre o a tener una comunicación recíproca con los que vive dentro de su propia casa, si esa persona deja de responder, deja de hablar, se queda en un lugar específico y no hace mucho más que existir, o está demasiado enfocada mucho tiempo en algo, probablemente esté en un shutdown y esté tratando de autorregularse. El shutdown correspondería a la respuesta 11:11 on the clock. El shutdown correspondería a la respuesta freeze del cerebro. El meltdown es lucha o huida y el shutdown es congelamiento. Y cuando estas situaciones abrumadoras no se ven atendidas y solo se deja pasar el tiempo, comienza un burnout, que eso es ya estar quemado. Ahí el cuerpo entra en modo ahorro de energía y está la pérdida de habilidades que se habían adquirido, que a fin de cuentas era mero masking, porque forzarse a uno mismo
a encajar y a hacer cosas que son socialmente aceptables, socialmente necesarias, es mero masking, porque no hay adaptaciones para nosotros. En el burnout, el cuerpo entra automáticamente en ahorro de energía y lo mínimo pasa a ser lo máximo. Hay problemas con las funciones ejecutivas y problemas para simplemente cumplir con lo que uno solía hacer antes. Por eso se habla de una pérdida de habilidades, pero a fin de cuentas nunca fueron habilidades, era uno mismo sobreestimulándose y forzándose a encajar en una sociedad a la que no pertenece, porque no hay adaptaciones suficientes para que uno pueda tener una vida plena. Aquí es donde ha llegado el diagnóstico, porque de por sí está el diagnóstico de ansiedad, depresión y cosas derivadas, que a pesar de consumir ansiolíticos, antidepresivos, reguladores del estado de ánimo, entre otro tipo de medicamentos, no hay una mejoría, porque es cansancio, es mucho cansancio y sobreestimulación que uno no sabe cómo sobrellevar, y los medicamentos no solucionan la causa principal. Por ende, la medicación es una solución parche y temporal que no da mayor resultado. Y esto lo digo desde experiencia, que mi primer burnout fue a los 14 años y tomé medicamentos hasta los 19. Ahora mantengo los medicamentos al mínimo porque solo tuve un desbalance hormonal y tuve problemas digestivos por la cantidad absurda de medicamentos que tenía que tomar para seguir funcionando. Es estar gravemente sobrecargado. Aquí se confunde mucho con la falta de voluntad, con la pereza, con los comportamientos obsesivos, que son nosotros buscando nuestros intereses profundos por largos periodos de tiempo para recargar una batería muerta, recargar el cuerpo que ya no da más, darnos lo que necesitamos. Se nos tacha también de irresponsables y está mucho ese concepto que nos genera culpa, pero si antes podías, ¿por qué ahora no puedes? Y eso es lo complejo. Es complejo explicarlo porque vivirlo también lo es. Y aquí, yendo más a una experiencia personal, es complejo explicar de por sí teniendo dificultades comunicativas, porque mis recursos, personalmente hablando, son información concreta, información que es de profesionales o de cualquier tipo, incluso experiencias de otras personas. Yo las utilizo para ejemplificar y para explicar todo lo que me sucede, porque yo desde mi punto de vista, desde mi forma de ser, yo no fluyo en la conversación. Yo tengo mucha tendencia a guionizar todo, poner todo en un guión. Desde mi perspectiva, creo que se siente para la otra persona como si yo estuviera dando clases de todo, no como si yo fuera una persona conversando de tú a tú, que es lo que más se me dificulta, conversar, porque no fluyo y de por sí tengo que tener el tema estudiado y aprendido de memoria para poder llevarlo a una conversación, y tiene que ser relevante. Por ende, recuerdo que de pequeña, toda una vida más bien, desde pequeña y a lo largo de mi vida, me han dicho que tengo vocación de profesora, pero resulta que por el trauma escolar yo no pude ejercer, y aquello a lo que se referían como vocación
era en realidad mi forma de comunicar cualquier cosa. Cualquier cosa de la que yo quisiera hablar, cualquier tema, yo lo planteaba como si fuese la dinámica maestro-alumno y viceversa, como si alguien me estuviera enseñando algo a mí y así yo mismo le enseñaba a la otra persona. Entonces como que siempre estuvo ese tipo de dinámica y llevó a la confusión de que tenía vocación de profesor y en realidad era una dificultad comunicativa que me... 18. Una dificultad comunicativa que me hacía enmascarar de cierto modo que lo era, porque me confundían como si yo fuera pedante, como si yo fuera alguien con aires de grandeza, como si mostrara superioridad en mi forma de expresarme, pero la verdad es que yo no me comunicaba con fluidez y tenía que estudiar todo y aprender la conducta humana y comprender de qué forma se comunicaban, qué palabras solían usar, qué muletillas tenían, qué significaba para ellos, para yo lograr encajar. Y eso, con el paso del tiempo, se vuelve tan agotador. Así fui pasando como crisis de pánico a pasar a periodos depresivos y acabé aquí en un burnout durante la pandemia. Porque al estar en casa y pasar por periodos difíciles, por duelos, yo simplemente colapsé. Y ser autista sin diagnóstico, porque recordemos que el diagnóstico llegó recién este año, a mis 21 años obtuve el diagnóstico, fue difícil y duro para mi autoestima, porque se suponía que yo podía hacer muchas cosas, pero en realidad era percepción externa, porque yo nunca dejé ver del todo mis dificultades.